Hoy continuamos con nuestra serie en la carta a los Hebreos y estamos en el capítulo 3 de esta maravillosa epístola. Estamos cubriendo esta serie que lleva por título Cristo superior a todo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cristo superior a todo. Y entramos al capítulo 3 en esta mañana y podremos avanzar lo más que podamos hoy. Y si es posible, tocaremos algo también del capítulo 4. Vamos a entrar en el tema de considerando a Jesús. Y fíjense bien que este capítulo comienza con un por tanto. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros a la luz de todos los párrafos previos en los cuales el escritor de la carta a los Hebreos nos ha venido hablando? En base a lo que hemos escuchado hasta este momento, llega este por tanto y nos comunica con el primero. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Así que este por tanto nos conecta con Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial, ya que esto es verdad. Nos enseña algo también acerca de quiénes somos nosotros. Si usted recordará que el Señor Jesucristo fue constituido sumo sacerdote de los bienes venideros, no bajo el sacerdocio arónico ni levítico. Quiere decir esto, que Jesús no venía de una orden sacerdotal como tal. Dios lo estableció con juramento bajo una orden distinta, bajo la orden de Melquisedec. Jesús viene de la tribu de Judá, de la cual Moisés no escribió absolutamente nada en cuanto al sacerdocio. Quiere decir esto, que ahora Jesús viene a ocupar un lugar superior a los sumos sacerdotes que estaban constituidos bajo el sistema levítico. Recuerdan ustedes que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año y con un sacrificio que tenía que ofrecer, no solamente por los pecados del pueblo, sino los pecados de él mismo. También dice la Escritura que los sacerdotes que servían en el lugar santo y que estaban a cargo de todo este ministerio que estaba relacionado con el tabernáculo, con el sacrificio, con la manera de cómo acercarse a Dios, todo este sacerdocio también tenía que presentar sacrificios diarios, no solamente por los pecados del pueblo, sino por los pecados de ellos mismos. Pero nuestro sumo sacerdote Jesús ha entrado no en ese tabernáculo terrenal que le fue presentado a Moisés como un modelo. Él entró en el tabernáculo celestial como sumo sacerdote eterno para allí en ese lugar, sentado a la diestra de Dios Padre en la gloria celestial, pudiese ser nuestro intermediario, nuestro intercesor entre Dios y los hombres y cumplir con ese ministerio especial de ser nuestro sumo sacerdote, el que logra conectar al Padre con sus criaturas que hemos venido a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que a estos que el escritor escribe les llama hermanos santos. ¿Por qué utiliza este vocablo para nosotros? Porque nuestro sumo sacerdote nos hizo santos para siempre a través de su santidad. De hecho, hay un término que se utiliza en el mundo católico que se le asignó al Papa y se le llama el sumo pontífice, pontificex, en el latín maximus, el máximo pontífice. La palabra pontífice viene de un vocablo latino que significa un puente, uno que une un extremo con otro extremo. Realmente este título, el único que lo puede tener, se llama Jesús. Porque Él fue el único que pudo
hacer el sacrificio perfecto de tal manera que pudiera conectarnos, ser ese puente entre Dios y los hombres, como dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y fíjense que el autor coloca Jesucristo hombre y pone una combinación de los tres nombres de Jesús. Jesús, el Salvador del mundo; Cristo, que quiere decir el ungido de Jehová, y lo coloca también como hombre. En otras palabras, el ser que se hizo carne entre nosotros, la palabra del Dios viviente que se encarnó en forma humana. Teniendo esto claro, somos hermanos santos porque nuestro celestial santo sumo sacerdote, según el capítulo 2, versículo 11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. Así que somos participantes también de lo que dice aquí del llamamiento celestial. ¿Y por qué nosotros, estos hermanos de Jesús, ahora santos, somos llamados también participantes del llamamiento celestial? Debido a que Jesús, como dice en el capítulo 2, versículo 10, está comprometido a llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. ¿No es esa una buena noticia? En otras palabras, el Señor quiere que tú y yo estemos en la misma gloria que Él comparte ahora mismo con el Padre. Dicho por el mismo Jesús, en Juan 17, versículo 24. Mire lo que dice Jesús en su oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esto, hermano, debería animarnos. Esta bendición nos debe impulsar a seguir adelante, incluso durante pruebas y diversas situaciones en la vida. Recuerden ustedes que el contexto que tiene aquí el autor, a quienes está escribiendo, son a personas que vienen del judaísmo, que se han convertido a Cristo, que han recibido al ungido, al Mesías Jesús, y han declarado que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pero que estaban siendo tentados por las circunstancias, por las presiones de la vida, por todos los problemas que se avecinaban por haber abandonado prácticamente la fe de los padres y abrazar ahora al Mesías, a Jesús, a quien habían crucificado como un engañador, como un impostor, como un blasfemo. ¿Se imaginan ustedes el impacto que tenía en estos creyentes que salían de allí para ahora abrazar algo que era diferente? ¿Por qué era diferente? Porque Jesús lo había declarado con anterioridad. Jesús dijo estas palabras en cierta parábola. Él dijo que el vino nuevo solamente se puede poner en odres nuevos. Porque si el vino viejo se pone en odres nuevos, ¿qué va a pasar? Se va a romper. El vino nuevo se pone en odres viejos, se rompe. Si agarras un pedazo de tela nueva y lo pones como remiendo en la tela vieja, dice que el remiendo nuevo tirará del viejo y se romperá. Sin embargo, Jesús termina diciendo que lamentablemente, sin embargo, ellos preferirían el vino añejo. ¿Qué está diciendo eso? Que todavía se mantendrían arraigados, afianzados y confiados en lo viejo, que ya estaba pronto a desaparecer. ¿Por qué? Porque había estado ocurriendo desde el momento que el reino de los cielos llegó en la persona de Jesús a este mundo, comenzó el mundo a transicionar, sobre todo del viejo pacto al nuevo pacto. Era una mudanza, por usar un término que se usa aquí en la carta a los Hebreos. Se estaban mudando de lo antiguo a lo nuevo, de lo viejo que ya no había resultado, en cierta medida tuvo sus continencias, tuvo su momento, tuvo su misión particular.
La ley fue dada con el propósito de que nosotros tuviésemos la necesidad de un Salvador. La ley vino para darnos conciencia de cuán pecadores y malos somos. La ley fue dada con el testimonio supuesto de que nosotros pudiéramos aceptar todo lo que la ley decía y hacerlo. Porque eso fue lo que Moisés le preguntó al pueblo cuando vino, ¿verdad? Bajó del monte Sinaí, les habló todo lo que Jehová les había dicho y les dijo, ¿están ustedes dispuestos a hacer esto? ¿Y qué contestaron ellos? Sí, lo haremos. Pero la historia nos demuestra que ese sí se convirtió en una lucha constante en la vida del judío, de tal manera que trataba de vivir bajo la ley y continuamente, ¿qué hacía? La transgredía, la quebrantaba, no podía cumplirla, no podía ni siquiera poder librar su conciencia pecaminosa que lo mantenía completamente acusándolo día y noche. Aparte de su conciencia, Satanás también acusa. Él es el acusador de todos aquellos que queremos seguir a Dios. Vemos entonces que este llamamiento celestial es importante. Y ahora hay un segundo aspecto que debemos considerar. Por tanto, otro por tanto que nos conecta. Por tanto, de todo lo que hemos escuchado hasta este momento, consideren ahora ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es interesante que a Jesús aquí no solamente se le llama sumo sacerdote, se le llama también apóstol. Y la palabra griega apóstol, en realidad significa algo así, como un enviado. Un embajador. Hebreos dice eso en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Ya nosotros estudiamos eso en nuestro primer mensaje, que dice Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por estos mensajeros, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios tenía que enviar un mensaje de amor tan importante que lo envió a través de su propio Hijo, de Cristo Jesús. Así que Jesús no solamente viene a ser el mensaje, viene a ser también el mensajero. ¿Lo ve? Jesús es el mensaje, porque Él es la palabra de Dios, pero también es el mensajero, porque Él es el que trae esa palabra, ese mensaje a todos nosotros los seres humanos. Y luego dice, considerad al sumo sacerdote. Ya lo expliqué, el sumo pontífice, ¿verdad? Aquel que une, aquel que nos representa de forma suprema ante el Padre y quien representa al Padre para nosotros. Dios se interesa, hermano, tanto en nosotros, que puso al máximo mediador, al máximo sumo sacerdote entre Él mismo y nosotros, los pecadores. Jesús es el embajador y el mediador, dice aquí, de nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, el mensaje del Evangelio tiene que ser recibido, tiene que ser aceptado, tiene que ser profesado a través de una declaración. Si usted va conmigo por un momento a Romanos, capítulo 10, el versículo 7, encontramos estas palabras del apóstol Pablo. En Romanos 10, versículo 7. Voy a leer, desde el versículo 4 en adelante. Romanos 10, dice así, el 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué Moisés describe la justicia que es por la ley diciendo, el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas? Ahora escuche, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando los judíos pensaban en el cielo, ellos hablaban de 3 cielos. El cielo donde vuelan los pájaros, el cielo donde están los astros y el cielo donde está la morada de Dios. ¿Qué pasa?
prácticamente la morada de Dios en el cielo era solamente algo que compartían los ángeles con Dios. Ellos veían que era prácticamente imposible llegar allí. Pero ¿qué está mostrando la Escritura? Nosotros no tenemos que decir cómo vamos a subir al cielo. Esto es para traer a Cristo a esta tierra. No, ya no tenemos que hacer eso. Ya Jesús vino. Ya Él vino. Nos trajo el reino de Dios. Y ahora, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Adonai, es el Señor, y creyeres en tu corazón que ratificó quien era ser y quien Dios dio testimonio de que era, el Hijo de Dios, el Señor, y creyeres en tu corazón, ¿cómo lo ratificó Dios? Resucitándolo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tendrás vida eterna. Aleluya. ¿No es maravilloso esta buena noticia, hermanos? Así que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestra profesión, es una profesión que se declara con nuestra boca creyéndola en el corazón. Tal cual como lo dice Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré ¿dónde? Delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? Sentado a la diestra de Dios Padre en los cielos. Y todo aquel que confiesa a Jesús aquí en la tierra, creyendo en su sacrificio perfecto, aceptando todo lo que Jesús hizo a su favor, dice la Biblia que el Señor va a confesar entonces su nombre. ¿Dónde? En el cielo, donde ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús, como fiel en sus deberes ante el Padre, así como Moisés también fue un siervo fiel a Dios. Dice la Escritura en el versículo 2 del capítulo que consideramos en este momento, el capítulo 3, el cual es fiel al que le constituyó. Está hablando de Jesús. Dice que el Señor es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Considerar la fidelidad de Jesús pasada nos hace entender que Él hoy continúa siendo fiel. Aleluya. Y así como le fue fiel al Padre que le constituyó, te puedo garantizar también que Él también será fiel para contigo. ¿Cómo lo sé? Inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo 2:13, el apóstol Pablo dice que aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siempre va a estar allí para ti, para mí. Él te va a comprender en tus momentos de debilidad, en tus momentos de dificultad, en tus momentos en los cuales sientes abandonar la fe, en tus momentos en que te sientes tentado por X situación. Tú puedes correr inmediatamente a los pies de Cristo y encontrar en Él el oportuno socorro. Porque el Señor es tu sumo sacerdote. Está para interceder a favor tuyo. Y dice la Biblia que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice que Él fue fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés mostró, hermano, una fidelidad increíble durante su ministerio. Pero te puedo asegurar que Moisés falló, que Moisés pecó, que Moisés inclusive no logró entrar a la tierra prometida, siendo el gran Moisés, el gran hombre de Dios. Pero aquí tenemos uno que es superior a Moisés, uno que mostró una fidelidad perfecta, aleluya, sobrepasando incluso la fidelidad de Moisés. Por eso Jesús viene a ser también superior a Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno
este. Pero comparemos la gloria de ambos. Moisés también tuvo su tiempo de gloria. Moisés recibió mucha gloria de Dios, y esto es visto en cómo su rostro resplandecía después de pasar tiempo con Dios. Al punto que su rostro resplandecía tanto que él tenía que colocarse ¿qué? Un velo delante de sus ojos, delante de su rostro, delante de su cara, porque la gloria que había en el rostro de Moisés era tremenda. Gloria al Señor. También Dios mostró su gloria para con Moisés en su justificación ante Miriam y Aarón. Eso lo leemos en la carta a los romanos, perdón, en la carta de Números, o libro de Números. Vaya conmigo un momento a Números, capítulo 12, versículo 6 al 8. Ve esta experiencia. ¿Recuerdan lo que había pasado con Miriam y Aarón? ¿Qué había pasado allí? Habían murmurado contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado para él como esposa. Había tomado esta mujer etíope y le dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros, oiga esto, hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios está reconociendo que en Moisés había una gloria especial. Este no era un hombre cualquiera, hermanos. Este era el hombre que Dios había escogido para darle a su pueblo la ley. Aquel hombre que había pasado 40 días con Dios en el monte Sinaí, donde había hablado cara a cara con Dios, donde había recibido directamente del dedo de Dios la escritura de la ley. Hermanos, qué experiencia, qué gloria. Pero tenemos ahora a Jesús con una mayor gloria que la de este siervo Moisés. Jesús recibió mucha más gloria del Padre. La recibió primeramente en su bautismo. ¿Recuerdan? Cuando el Señor se bautiza, ¿qué pasó allí? ¿Quién bautiza a Jesús? Juan el Bautista. ¿Juan representaba qué? A ver. ¿Qué representaba Juan el Bautista? ¿Qué representa Juan el Bautista? El último de los profetas. Aquel que prepararía el camino del Señor. Aquel que anunciaría la llegada del Mesías. Aquel que diría un día a toda la congregación de Israel: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este vino Jesús y le dijo: bautízame. Y Juan no quería bautizarle, pero Jesús le dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Eso no está allí de adorno. Y dice la Escritura que entonces Juan le bautizó. ¿Y qué sucede cuando Jesús sale del agua del bautismo? El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y se posa sobre él. Y se escucha la voz desde el cielo, el Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, no solamente Jesús es glorificado en ese momento de parte del Padre. Dios también le muestra mayor gloria en el día en que se transfigura delante de sus 3 discípulos. Y nuevamente allí
no por casualidad, aparece al lado de Jesús, ¿quién? Elías. Y al otro lado, ¿quién? Moisés. ¿Qué creen ustedes que Dios quería decir con esto? ¿Qué representa Elías? Representa todo el ministerio profético. Todo lo que Dios habló a través de los profetas. ¿Y qué representa al otro lado Moisés? Toda la ley de Dios. Pero en el medio está uno mayor. Mayor que los profetas y mayor que Moisés. En el medio está Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, cuando Pedro y los demás discípulos que estaban con él, Juan y Santiago, le dicen al Señor: Señor, esto está aquí muy bueno. Hagamos una enramada y quedémonos aquí contigo. Había una transición de lo viejo a lo nuevo. Ahora venía Jesús para aclarar las cosas. Ahora venía Jesús para establecerse en él el nuevo pacto. Amén. En Jesús estaba siendo revelado todo el plan profético de Dios desde Génesis hasta el momento en que Jesús aparece. Llega el cumplimiento real de todo lo que hasta este momento había sido sombra y figura de lo que había de venir. ¿Me sigue? Ahí está Jesús. Inmediatamente que Pedro declara estas palabras, dice que, ¿qué dice la Escritura? Se desaparecen Moisés y se desaparece Elías. Y queda solamente Jesús. Y se oye una voz desde el cielo nuevamente que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: a él oíd. Este es el mensaje que ahora quiero que ustedes escuchen. Este es el que es superior a la ley. Este es el que es superior a los ángeles. Este es el que es superior a Moisés. Este es nada menos y nada más que el Hijo eterno de Dios, nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Sea Dios glorificado. Ahora, ¿por qué recibió Jesús más gloria que Moisés? ¿Por qué Moisés fue un siervo en la casa de Dios? Pero Jesús es el constructor de la casa. Esto está mejor, ¿no? No solamente Jesús está allí como el hijo de la casa. Está allí como el constructor de la casa. La cual casa somos nosotros. Hermanos, ¿quiere que te diga un nombre ahora? Te voy a llamar ahora tabernáculo del Dios viviente. Iglesia de Cristo, somos ahora el tabernáculo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos los llamados a salir fuera del sistema de este mundo para formar parte de ahora de un nuevo pueblo que ya no está dividido por judíos ni gentiles, bárbaros ni escitas, siervos ni libres, sino que ahora de los dos ha hecho un solo pueblo, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y haciéndonos ahora nosotros pueblo de Dios, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que de aquí en adelante anunciemos las virtudes de aquel de Jesús que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria al nombre de Jesús. Dice que tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés era un miembro de la familia de Dios, pero Jesús es el creador de la casa, digno de mayor gloria. Los antiguos rabinos consideraban a Moisés el mejor hombre que ha existido. Incluso lo llamaban mejor que los ángeles. Pero el autor de Hebreos no hace nada para criticar a Moisés. Solamente busca exaltar a Cristo apropiadamente. Moisés, a la verdad dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés fue un siervo fiel, pero nunca fue llamado hijo de la manera en que Jesús lo es. Y dice la cual casa somos nosotros, pero aquí hay una condición. ¿Qué dice la condición?
si retenemos firme hasta el fin la confianza. Esto es una advertencia. Una advertencia para estos creyentes que estaban siendo tentados a abandonar la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque parece que no estaban teniendo la confianza suficiente en el sacrificio de Jesús. Les seguía atrayendo ver todavía la gente trayendo sus animales al templo para ser sacrificados. Les atraía todo lo que hasta ese momento habían vivido por generaciones, hermano. ¿Te imaginas el choque cultural que tuvo para ellos? Todo este cambio que se estaba produciendo ahora con la venida del Mesías. Era un cambio revolucionario, hermano. Era un cambio de paradigma. Era una transformación la que estaba ocurriendo. Y ahora ellos estaban, por un lado, siendo tentados a abandonar la fe, a volverse atrás del santo mandamiento que les había sido encomendado. En otras palabras, querían nuevamente volver a la ley. Querían otra vez volver a la práctica de los sacrificios. Era una tentación fuerte, aparte de las presiones que estaba trayendo la persecución por haber abandonado la fe de los padres. ¿A qué se les parece eso? ¿No se le parece a usted a lo que nos pasó a nosotros cuando abandonamos el catolicismo? ¿Qué pasó con nuestra familia? Muchos de nosotros. No me hables más. Dejaste de ser mi familia. Te metiste con esos locos evangélicos. Así que para acá no vuelvas más. Hay gente que pasó por esas experiencias, hermano. En México mataban literalmente a los que se salían del catolicismo. Quemaban sus casas. Terrible, hermano. Los hermanos de México pueden dar testimonio de esto. Los que vienen de México. Terrible. Y todavía hasta el día de hoy siguen comunidades que son bien extremas. Que son muchas veces animadas por el mismo sacerdote a que vayan y le hagan problemas a los que son evangélicos, entre comillas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque, hermano, sin embargo, y lo más triste de todo, que algunos bajo estas presiones, lamentablemente, regresan de nuevo al catolicismo. ¿Y qué van a encontrar en el catolicismo? Van a encontrar un sacerdocio que en cierta medida es similar al judío, donde todos los días el sacerdote levanta la hostia para ofrecer un sacrificio. Jesús es sacrificado todos los días en la misa. Se convierte en un sacrilegio esto. Porque la Biblia dice, mi Biblia dice, su Biblia dice, incluso la de ellos dice, que Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre. No se necesita más sacrificio por los pecados. Pero aparte de eso, también está el otro lado. Usted no se puede acercar a Dios sino a través del sacerdote. Porque Él se constituye en su mediador entre Dios y usted. Por lo tanto, usted tiene que venir todos los días donde el sacerdote para confesar sus pecados. Y el sacerdote va a escuchar todos sus pecados y le va a ordenar una penitencia que usted tiene que pagar para entonces encontrar el supuesto perdón de Dios. Y eso se convierte en un círculo donde la persona se mantiene viviendo por años y años y años y años en esa condición. ¿Y qué pasa? Su conciencia no logra ser liberada porque constantemente tiene la conciencia que le acusa de pecado. Constantemente se siente atormentado por la culpa, no se siente perdonado. La gente vive sin paz, vive muchas veces afligido, con trauma, con ansiedades, con situaciones que no les permite tener reposo, que no les permite tener calma. ¿Por qué? Porque la religión nunca puede salvar a nadie. La religión es simplemente un esfuerzo humano para tratar de alcanzar a Dios. Pero esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos da la vida eterna. Gloria al Señor. Así que nosotros tenemos esta casa. Somos la casa del Señor. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. Habla de retener, mantener firme. ¿Por qué? Porque ahora Él va a pasar a explicarles los beneficios de seguir perseverando. Hermano, el verdadero compromiso con Jesús se demuestra, óigame bien, se demuestra a largo plazo. No es simplemente un estallido de emociones que ocurre cuando paso aquí al frente para hacer la oración penitente o la oración del pecador para recibir a Cristo.
Por eso usted no me va a escuchar muchas veces haciendo esta oración aquí, porque no es una fórmula mágica. La salvación es un proceso en el cual Dios trabaja con el ser humano a través de la convicción del Espíritu Santo, quien comienza a usar la palabra poco a poco como un martillo que va cada vez golpeando más la piedra hasta que la piedra se rompe. Así es el trato de Dios con el ser humano. Es un trato, hermano, personal, individual. Por eso nadie le puede garantizar la salvación a otro. La salvación te la garantiza el Espíritu Santo solamente cuando viene a darle testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios y has nacido del Espíritu. ¿Me siguen? Entonces es importante que tengamos esto presente. Porque la palabra dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Tiempo qué? ¿Está eso? ¿En qué tiempo está el verbo? La perfeccionará en el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que esto va a continuar. El proceso en tu vida va a continuar. Y es como la semilla que se siembra. Por eso Jesús habló de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y sacaba la semilla. Y en forma hebrea, como se sembraba en aquellos tiempos, era que llevaba un zurrón, un pequeño bolso a su lado. El agricultor que iba a sembrar la semilla metía su mano, tomaba un puño de semilla y la esparcía. Pues por supuesto, parte de la semilla, como dice la escritura, caía junto al camino. Otra caía entre pedregales. Otra caía entre arbustos. Y otra caía en buena tierra. Y cada uno de estos terrenos representa la actitud del corazón del ser humano ante el escuchar o no atender el mensaje de la palabra de Dios. Porque ya su voz ha salido por toda la tierra. Su mensaje ha sido dado. Su mensaje está siendo anunciado. Y los seres humanos lo único que tenemos que hacer es prestar atención al mensaje que hemos oído, como dice Hebreo, no sea que nos deslicemos. Quiere decir entonces que prestar atención significa tener una actitud correcta ante el mensaje de Dios. Significa que yo me pongo de acuerdo con Dios y que creo lo que Dios me dice. Y por supuesto, si yo estoy creyendo realmente en Dios y estoy creyendo en su palabra, entonces eso tiene que producir un cambio en mi vida. Ya yo no puedo continuar viviendo de la misma manera que he estado viviendo. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando por su palabra y me dice que tiene que haber un cambio en mí, que tiene que haber una transformación y que Él puede y ha hecho posible que esa transformación pueda ocurrir en mi vida. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, porque ¿en qué terreno o en qué actitud está nuestro corazón? Ahora, la aplicación de la realidad de la superioridad de Jesús sobre Moisés usa una cita del Salmo 95, que la voy a leer. En el Salmo 95, versículos 7 al 11, leemos estas palabras. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahora dice, si oyeres, oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta generación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. ¡Wow! ¿Qué advertencia nos da Dios aquí en su palabra? ¿Qué dice? Primero que nada, no endurezcáis vuestros corazones. Ah, muy interesante. Quiere decir entonces que yo puedo en alguna medida contribuir al endurecimiento de mi corazón ante la palabra de Dios. Muy parecido ¿a quién? A ver, recuérdenme. A Faraón. Muy bien, ¿qué era lo que hacía que el corazón de Faraón se endureciera? Que cada vez
Faraón, que escuchaba el mensaje de Dios, decía, voy a hacerlo, y Moisés salía. ¿Y qué hacía Moisés? ¿Qué hacía Faraón? Hacía lo contrario. Hacía lo contrario. Entonces Dios decía, entonces yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Nuevamente regresaba después de una plaga y venía de nuevo y le hablaba de nuevo a Faraón. Y Faraón decía, esta vez sí voy a hacerlo. Moisés daba la espalda y se iba. ¿Y qué hacía Faraón? Volvía y repetía lo mismo. Y así se mantuvo Faraón todo el tiempo, endureciendo su corazón ante el mensaje que Dios le daba. Y así podemos nosotros lamentablemente caer en la misma situación de Faraón. Podemos también ser personas que endurezcamos nuestro corazón al mensaje de Dios. Ahora, y aquí pone el ejemplo, como en la provocación, en el día de la tentación. El día de la tentación se refiere a la prueba de Meriba. Eso está descrito para que lo quieran leer en su casa tranquilamente en Números capítulo 20, versículos 1 al 13. Pero esto es lo que en definitiva nos habla de que en general la negativa de Israel de confiar y entrar a la tierra prometida durante el éxodo. De eso habla esto. Dios no aceptó su incredulidad y condenó a esa generación incrédula a morir en el desierto. Pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron vagando en el desierto? Cuénteme. ¿Cuánto? ¿40 días? No, lo que supuestamente iba a durar 40 días se convirtió, como dice la misma palabra, en día por año. 40 años anduvieron en el desierto errantes y no pudieron entrar. Dice, a causa de la desobediencia. Pero lo que quiere decir esto es que la desobediencia vino a ser el resultado de la incredulidad. O sea, en otras palabras, cuando una persona se torna incrédula, se vuelve desobediente. No obedece lo que escucha. Porque no está creyendo lo que Dios está diciendo. Y a veces eso es lo que muchas veces nosotros demostramos en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Así que Dios no aceptó su incredulidad y condenó a esa generación incrédula a morir en el desierto. Qué interesante. Cuando el escritor de este mensaje de Hebreo escribe, justamente estaban ya para cumplirse 40 años después que Jesús había muerto en la cruz. ¿Coincidencia? No creo. ¿Por qué? Porque justamente por la incredulidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, por no haber recibido su Mesías y por no haber aceptado que todo esto estaba en transición, en mudanza, cuando los discípulos de Jesús le mostraron al Señor los edificios del templo, ¿qué dijo Jesús? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, esto va a desaparecer. Y así sucedió. 40 años después que Jesús dijo esa palabra, en el año 70 después de Cristo, las huestes romanas vinieron con Tito, el general romano, invadieron Jerusalén, destruyeron la ciudad, quemaron, tumbaron el templo, quitaron las piedras y sacaron todo el oro que había allí. Y se cumplió las palabras de Jesús. La ira de Dios, hermano, se acercaba rápidamente con la destrucción romana en Jerusalén en el año 70. Y dice, a causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación. ¿Sabes cosa terrible, hermano? Que cualquiera de nosotros disguste a Dios. Le cause disgusto a Dios. La ira de Dios se encendió contra esa generación a causa de su incredulidad. Y ellos se negaron a confiar en Dios, hermanos, y en las grandes cosas que Él había prometido. No quisieron persistir en la fe. El versículo 12 al 15 leemos ahora en la carta de Hebreos 3.
Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora te está hablando a ti y a mí el escritor. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, oiga esto, si retenemos hasta el fin, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con quienes estuvo enojado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no creyeron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¡Wow! Me llama la atención lo que dice aquí el versículo 13. Dice primeramente que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, un corazón malo que se aparte del Dios vivo, porque el gran pecado, hermano, de no creer en el Señor Jesucristo es a menudo tomado a la ligera. No se le da mucha importancia a esto de creer o no creer en Jesús. Cuando usted habla con gente en la calle, bueno, Jesús, sí, yo he escuchado algo de él. Fue un buen hombre. Oh, sí, un gran profeta. Sí, un gran maestro. Oh, sus enseñanzas muy lindas, sí, muy lindas sus enseñanzas. Pero hasta ahí. ¿Y qué de creer en Él? ¿Y qué de poner tu confianza plena en Jesús? Bueno, no, ya estamos entrando en un tema de religión y yo en eso no me meto. Eso es como la política. Mejor no hablemos de eso, cambiemos el tema. ¿Ya ha pasado eso a usted y a mí? Muchas veces me ha pasado eso. Pero eso no se debe tomar a la ligereza, hermano. No creer en Jesús es el peligro más grande que un ser humano puede afrontar en este mundo, en esta vida, porque no creer en Jesús te va a llevar a la condenación eterna. No creer en Jesús te va a llevar al infierno. No creer en Jesús te va a llevar a una vida, aún en esta misma tierra, que no vas a disfrutar de felicidad, de completa paz, de completa seguridad. Por eso la exhortación. Exhortaos los unos a los otros cada día. Así que si vamos a fortalecer nuestra vida de fe y a evitar caer en la ruina de la incredulidad, debemos encontrar a otros cristianos, amados hermanos y hermanas en Cristo, que nos exhorten, que nos animen, que puedan venir un día donde mí decirme, Carlos, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás leyendo la Biblia? Hermano, he observado que en los últimos días no te has estado congregando. ¿Qué está pasando contigo? De eso se trata la comunidad cristiana, hermanos. Por eso que la vida cristiana tiene que vivirse en familia. Hay gente que dice, no, yo creo en Cristo, pero eso de ir a la iglesia, eso de estar con hermanos, con hermanas, no, a mí no me metan en ese paquete. Yo no quiero estar ahí. Yo, Jesús y yo solo. Por eso hay unos por allí que se llaman Jesús solo. Hermano, no se trata de Jesús solo. Jesús no es solo. Jesús es comunidad. Jesús es iglesia. Jesús es pueblo. Nos necesitamos los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros. Estimularnos a la fe los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Ayudarnos los unos a los otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Todo esto se vive en comunidad. Qué importante entonces que pertenezcamos a la comunidad de Jesús. Qué bueno es ser parte de Iglesia Cristiana para las Naciones. Somos una gran familia, somos una comunidad. Por eso debemos exhortarnos los unos a los otros. Ahora escuche esta estadística. Se dice, una encuesta mostró que más del 78% del público en general
Y un 70% de la iglesia que va más o menos a la iglesia cree que tú puedes ser un buen cristiano sin ir a la iglesia. Me temo decirte que no es posible. No se puede ser un buen cristiano si no estamos yendo a la iglesia. No lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Dice que somos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Y añade, confianza del principio. Y quiero aquí hacer una aclaratoria. Hay mucha gente que comienza bien, pero terminan mal. Mucho fervor, sus primeros años de vida cristiana, excelente, maravilloso. Hoy por hoy me da tristeza conocer personas, saber de amigos míos que conocieron al Señor, incluso pastores que hoy por hoy ya no están sirviéndole al Señor más. Se apartaron, le dieron la espalda a Jesús, le dieron la espalda a la familia. Tenían una esposa, un matrimonio hermoso, hijos hermosos, y de la noche a la mañana se metieron a vivir con otra mujer, abandonaron la esposa, abandonaron los hijos. Y fueron grandes hombres de Dios. Y viceversa, también ha pasado con mujeres. Yo he conocido casos donde es la esposa la que abandonó al hombre de Dios. Es triste. Espero que no haya aquí ninguno de nosotros que haya comenzado bien y termine mal. Que al contrario, que seamos de esos que no retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No es suficiente tener un buen comienzo. Ya sabemos quiénes le provocaron. Y esos que le provocaron originaron la ira de Dios sobre su vida. Al punto que el Señor llegó a decir claramente que no entrarían en su reposo. 11 veces en el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y capítulo 4 se habla de entrar en el reposo. 11 veces. ¿Querrá Dios decirnos algo para decir esto 11 veces? Y ese reposo será detallado a profundidad en nuestro próximo mensaje en el capítulo 4. Pero aquí se nos revela la clave para entrar a ese reposo. Y quiero que la ponga en grande. Creer. ¿Lo puedes repetir conmigo? Creer. Esa es la clave para entrar en el reposo. Porque dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Uno pudiera ser tentado a pensar que la clave para entrar en el reposo es la obediencia. Especialmente como dice en Hebreos 3, 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que no creyeron o que desobedecieron. Pero realmente la desobediencia que se menciona aquí es una consecuencia de la incredulidad que se menciona en el versículo 19, que no creyeron. La incredulidad vino primero y después la desobediencia. En nuestra vida de fe cristiana basada en el nuevo pacto, nuestra fe se centra en la superioridad de Jesucristo. La verdad sobre quién es Él, completamente Dios y completamente hombre. Y en su obra expiatoria por nosotros como fiel sumo sacerdote, como se menciona en Hebreos 2, versículo 17. Así que cuando confiamos, hermanos, en estas verdades y las hacemos el alimento para nuestras almas, logramos entrar en el reposo de Dios. El gran fracaso de Israel fue no perseverar en la fe.
después de haber cruzado buena parte del desierto, confiando en Dios, y después de haber visto tantas razones para confiar en Él, terminaron fracasando, porque no perseveraron en la fe en Dios y en su promesa. Jesús nos recuerda, hermanos, una vez más, la importancia de perseverar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en Juan capítulo 8, versículo 31 dice, estas palabras dijo Jesús a los que habían creído en él. Si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permaneciere en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Si le va a dar un aplauso al Rey, désela fuerte. Señor, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es verdad y nos gozamos en ella. Señor, en esta mañana te queremos dar las gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de llevar este mensaje a aquellos que no te conocen. Y gracias, Señor, por habernos alcanzado por tu misericordia. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Ahora, Señor, que escuchamos tu palabra, ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Así como tú eres fiel y como lo fue Moisés en tu casa, que nosotros también podamos ser hallados fieles cuando tú vengas. Yo pido, Señor, que tu presencia nos acompañe en todo momento y que podamos tener esa confianza de venir a ti en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras tribulaciones, que podamos correr hacia ti, refugiarnos en ti y saber que, como dice tu palabra, tú levantas al caído, tú le restauras, tú le fortaleces. Como dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Y como te dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Gracias te damos, Dios, una vez más, por tu amado Hijo Jesús, tu don inefable, el cual no solamente nos salva, sino que también nos sostiene día a día. Gracias te damos, Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.